curso de Derecho Internacional. Ya llegaron al último año. Felicitaciones a todos. Espero que hayan llegado sin retrasadas y si no, pues también pongan atención a las retrasadas, porque si es un valledar que van a llevar extra este año. Traten de sacar en la primera oportunidad para dedicarle todo el tiempo a los cursos del noveno semestre. Mi experiencia como estudiante me ha indicado que cada semestre tiene un grado de complicación, más de complicación respecto al anterior. Así que podemos terminar el 10º semestre y el próximo con un semestre bastante complicado. Entonces hay que tener disciplina y estudiar. Mi nombre es Homero López Pérez. Homero López Pérez. Soy abogado y notario. Tengo una maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Este grado me ha dado también la oportunidad de dar cursos en la escuela de posgrado de nuestra gloriosa facultad, que es una experiencia pues muy importante también, diferente, ¿verdad? Obviamente el planteamiento es diferente, pero ahí estamos también, ¿verdad? Y esta ciencia tan importante, ¿verdad? Del derecho internacional. Ven ustedes ahora la tensión que hay en los países bálticos, ¿va? Como Ucrania ahorita, con Rusia, la frontera bielorrusa, ¿verdad? Con Ucrania, por problemas, esos problemas típicos de derecho internacional indeseables porque es muy tensa la situación, por el comportamiento de Ucrania respecto a su dirección en materia de defensa que ha tomado respecto a tener comunicación con los países de Occidente. Obviamente es un país que está en la propia frontera de Rusia y pues no le ha caído bien a Rusia, ¿verdad? Si nosotros vemos eso de una forma fría, podemos ver el potencial que tiene Rusia. Según estudios de conocedores de la materia, dicen que Rusia tiene una capacidad militar de Rusia, que necesita únicamente 1 hora para afectar militarmente al mundo entero. Entonces estamos hablando de algo muy serio, muy serio. Y pues que los países de Occidente nos han quedado brazos cruzados, de algunas potencias pueden suministrarle o le han suministrado ya material bélico de defensa a Ucrania. ¿Qué nos dice esto? Fíjense ustedes, solo para que vean, así someramente vamos a divagar un poco pues en el mundo del derecho internacional, para que después aterricemos, pongamos los pies en la tierra, tal vez no en la tierra, pero en las aspiraciones de la humanidad, viendo pues nuestro programa de derecho internacional. Pero el enfrentamiento militar, que es demasiado riesgoso en estos tiempos. Imagínense ustedes, para dar algunos datos, solo para el día en que capituló Alemania en Berlín. En Berlín, la Unión Soviética, que en ese tiempo existía la Unión Soviética, dejó caer sobre Berlín más de 65,000 toneladas de material bélico. Imagínense lo que es eso, en un día. Solo en la capitulación de Alemania.
La bomba atómica, las bombas atómicas que los Estados Unidos dejaron caer sobre Nagasaki y Hiroshima y Nagasaki, destruyeron los primeros 12 segundos más de 40,000 personas y subió el hongo radiactivo 12 kilómetros. A estas alturas estamos hablando de un material obsoleto. Al final de la Guerra Fría, ustedes conocen que fue aquel periodo post-Segunda Guerra Mundial, es que había un enfrentamiento prebélico entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Cuando terminó la Guerra Fría, en los países, las potencias desplazaron el mar, lo que le llamaban los submarinos atómicos, eran submarinos de guerra, ¿no?, más sofisticados, ¿no?, de los que se habían usado en la Segunda Guerra Mundial. Según análisis de expertos, cada uno de los submarinos que tenía el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, la Unión Soviética, China, cada submarino de ellos transportaba más potencial bélico que el desarrollado en toda la Segunda Guerra Mundial. Cada submarino. Entonces, como ven, la cuestión es seria, ¿verdad? Pero aquí es donde el derecho internacional debe presentar a la humanidad y a los países su potencial, su utilidad, porque algunos expertos, futurólogos le llaman, ¿verdad?, que ven el futuro, pero no con una burbuja de cristal, ¿verdad? Ese es esoterismo, no. Hay una ciencia que se llama futurología. También se inventó, se implantó en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar un día de eso, de la futurología. Pero dicen que las guerras van a llevarse a cabo a nivel diplomático, porque el nivel bélico es totalmente destructivo, ¿verdad?, muy destructivo. Incluso China parece que ya está desarrollando armas extremadamente poderosas. Ya está poniendo un nuevo combustible al alcance de sus supercohetes, que ahorita los tiene destinados para la exploración espacial. Lo que este material hace con 1 litro, con petróleo se hace con 300 litros. Y se va a utilizar el agua de mar, ¿verdad?, propiedades del agua de mar, ¿verdad?, van a extraer materiales químicos, elementos químicos. Y ya está, pues, y eso no es ciencia ficción. Ya está, ya los chinos ya tienen, ya también crearon un sol artificial. Logró superar por 6 veces el potencial calorífico del sol. 6 veces más caliente que el sol. Ya tienen ahí, ya hicieron la prueba, ya se lo presentaron al pueblo chino. Y también tienen otro que simula la luna. O sea, estamos en presencia ahorita nosotros de un salto exponencial en cuanto a avances científicos. Lo que pasó con la computadora, ¿verdad? Es un salto que no llevó la secuencia lógica de desarrollo, ¿verdad? Un rompimiento y un avance desmesurado. Hoy por hoy, la exploración del espacio no es igual a hace 5 o 10 años. No es nada igual. Imagínense cuando yo estudié el Derecho Internacional Público. La Unión Soviética era potencia junto con los Estados Unidos. Y hoy China es la primera potencia mundial económicamente. Y según se sabe, según análisis, parece que lleva casi paralela la escala, escala de desarrollo militar.
con más de 1 millón. Ya 1 millón ya tienen bastantes ejércitos. Incluso Corea del Norte tiene más de 1 millón de efectivos. Es inmenso el ejército chino, con armamento que no conocemos. Y Rusia también. Hoy por hoy Rusia tiene un misil tan veloz que por el momento no hay antiaéreo que pueda llegar. Quiere decir que llegaría a su destino sin ningún obstáculo. Y ya lo tiene. Ahí viene la importancia del derecho internacional. Solo el derecho internacional y la diplomacia pueden buscar solución a esos problemas enormes que se avisoran, ¿verdad? Donde hay ambiciones particulares, ambiciones de los estados, ¿verdad? De la dirigencia de los estados, que ponen a disposición de intereses personales muchas veces cuestiones de Estado. Entonces, ya que estamos en este curso, me gustaría que ustedes le llevaran la secuencia al problema que hay ahora en Rusia y Ucrania. Vean por qué se inició ese problema. ¿Por qué Occidente quiere jugar un papel importante en esa confrontación? Entonces, ¿qué miramos nosotros cuando analizamos un caso de derecho internacional? ¿Cuál es el problema central? ¿En qué consiste? Bueno, ¿cuál es el problema central, verdad? Esto es importante. ¿Cuál es el problema central? ¿En qué consiste ese problema, verdad? De ser posible, ¿cómo lo ven las potencias en conflicto? Puede que Ucrania no mire igual el problema que lo mira Rusia. Puede también que Reino Unido no vea igual el problema como lo miran ni Ucrania ni Rusia. Tienen otro, ¿verdad? Y igual Estados Unidos. Entonces, ¿cómo lo ven las potencias en conflicto, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestra conclusión al respecto? Ya teniendo la visión de todas las confrontaciones, ¿verdad? ¿Quiénes son los actores principales? ¿Quiénes son los actores principales? ¿Cómo se está atendiendo el problema? Entre otros, ¿verdad? Y ahí pues podemos ir sacando nuestras propias conclusiones y todo. Y esto nos trae unas situaciones muy importantes porque ya la globalización ha hecho que la humanidad pues sea más sensible a estos acontecimientos. Muy, muy sensible a estos acontecimientos, ¿verdad? Entonces, directa o indirectamente podríamos vernos involucrados en situaciones como la que se está dando, aunque no es la única, ¿verdad? Pero yo se los traigo a colación porque está en ascenso este problema. Y Rusia pues no lo asusta a cualquiera, ¿verdad? Como las grandes potencias de Occidente, ¿verdad? Ellos se mantienen en ejercicios militares, ustedes no sé, tienen su nombre, lo hacen creo que cada 3 o 5 años, tienen un periodo para hacerlo. Pero dicen que el potencial bélico que desarrollan es casi el de la Segunda Guerra Mundial en los entrenamientos. Para que ustedes se den cuenta, esa es la enormidad de esos países, ¿verdad? Que hasta dónde estamos nosotros. Dice que en el último entrenamiento que hizo Rusia en este programa que tiene, desarrolló casi todo el potencial bélico de la Segunda Guerra Mundial. Eso, lo que están hablando me interesa, lo voy a escuchar mejor. ¿Verdad? Pero sí, fíjate que yo busqué cabal mi cama que no fuera ni así dura,
Bien, entonces, bien, la situación es así. Y esa es una de las situaciones que nosotros como abogados tenemos que tener una visión, pues, poco no educada, sino matizada, ¿verdad? Con ayuda teórica y legal, también legal, ¿verdad? Para poder interpretar estos acontecimientos. Pero, como dicen, para aprender algo hay que empezar desde el principio, ¿verdad? Y nosotros empezaríamos desde el principio con este curso, que es Derecho Internacional Público, Público 1. Cuando yo estudié Derecho Internacional, solo había un curso de Derecho Internacional, solo uno. Bien, entonces, el Derecho Internacional Público 1, como curso, tiene el código 244. 244 identifica el código que identifica a este curso. Presentación, dice. La asignatura, estamos leyendo el programa hoy. Ustedes ya lo deben tener ahí. Aparece en internet, ¿verdad? O ir a nuestra primera clase, ¿verdad? La asignatura de Derecho Internacional Público 1, de conformidad con el catálogo de estudios de nuestra facultad, pretende en su contenido y desarrollo temático, ¿verdad? Informar al estudiante y capacitarlo, lo que les hablé al principio, ¿verdad? Tener esa fundamentación teórico, legal y si se puede práctica, ¿verdad? De los acontecimientos que pasen, de los sujetos, de la vida de los sujetos de derecho internacional, ¿verdad? Y capacitarlo en el conocimiento de las instituciones, normas y procedimientos. Tres cuestiones fundamentales, ¿verdad? Instituciones, normas y procedimientos del derecho internacional público. Porque este derecho tiene su primo hermano aquí en el catálogo de cursos, que es el derecho internacional privado. Ese es hasta 10º semestre, ¿verdad? Pero eso es importante conocer bien ello para poder ver posiblemente la diferencia con el derecho internacional privado. ¿Cómo se identifica? Perdón. La asignatura de Derecho Internacional Público se identifica con el código 244. Corresponde al área de Derecho Público. Derecho Público. Se imparte en el 9º semestre de la carrera de abogacía y notariado, ¿no?, en las 3 jornadas. Perdón, cuando yo estudié solo había una jornada nocturna. Y creo, si no me equivoco, porque al tiempo solo habían 3 secciones en el último año. El 9º y 10º semestre, 3 secciones en toda la facultad, ¿verdad? Y solo una jornada, solo jornada nocturna. Ahora no sé cuántas secciones hay, ¿verdad? Y son 3 jornadas. Y se dan las 3 jornadas, ¿verdad? Justificación. La asignatura de Derecho Internacional Público 1 en la formación académica del estudiante de Derecho es sumamente importante. Y los conocimientos teóricos adquiridos de las instituciones reguladas en el Derecho Internacional Público implican la importancia de la materia. Hay muchas instituciones que nos van a servir, ¿verdad? Incluso el tema del derecho internacional, pues es hasta muy poco era exclusivo de los abogados, ¿verdad? Ahora pues sí hay otras carreras afines que pueden también participar en ello. Pero no podemos dejar de ignorar que el abogado tiene la capacidad profesional, intelectual, cognitiva para participar en el mundo internacional. Objetivo general. El Derecho Internacional Público 1 enseña al estudiante el conocimiento teórico práctico. Lo que estaba hablando yo al principio, ¿verdad? Ese problema real
que existe hoy por hoy. ¿Y cómo lo fuimos interpretando? ¿Verdad? ¿Cómo podemos interpretarlo? Como vieron, no solo se utiliza ley, ni solo conocimiento de derecho. El derecho internacional público requiere del apoyo de muchas ciencias. Entonces dice, enseña al estudiante el conocimiento teórico práctico de esta disciplina jurídica y su campo de aplicación. Ya vimos dónde se puede aplicar, pero también se puede aplicar en la vida diaria, ¿verdad? De los estados principalmente, pero no solo los estados, como vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Los organismos internacionales también, ¿verdad? Que es la relación entre gobiernos de diferentes estados e instituciones que regula el derecho internacional público y los convenios suscritos y ratificados por cada estado. Organización. La asignatura está organizada en 7 unidades, ¿verdad? Generalidades, toda la generalidad del derecho. Aquí no me salió esto en el final, ¿verdad? Pero sigue con teoría general de los tratados, territorio estatal, adquisición de territorio, el derecho, bueno, y continúa aquí, responsabilidad internacional, solución de conflictos, esto, ¿verdad? Solución de conflictos, es lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Responsabilidad internacional y solución de conflictos internacionales, acá, con los conflictos que atiende. Si ustedes tienen su programa, ponen ahí conflictos internacionales. Esos son los conflictos que atiende el derecho internacional. Y tenemos también instituciones de protección de derecho humanitario, que derecho humanitario no es lo mismo que derechos humanos, ¿verdad? El derecho internacional humanitario no es lo mismo que el derecho internacional de los derechos humanos. Son 2 temas diferentes del derecho internacional, ¿verdad? La neutralidad, medio ambiente y derecho económico. Bueno. La evaluación, pues, como la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Se van a hacer en línea, se van a programar y hay que hacer pues los instrumentos adecuados para que puedan resolverse de manera digital, ¿verdad? Entonces vamos a seguir ese planteamiento nosotros. No vamos a poder complicar la situación cuando vemos que estamos circunscritos a determinados límites, ¿verdad? Técnicos. Entonces vamos a adecuarnos a ello, pero obviamente vamos a evaluar, ¿verdad? Evaluación sí habrá. Métodos y estrategia de enseñanza-aprendizaje. La metodología, pues vamos a ver. La metodología a utilizar en la enseñanza de la asignatura de Derecho General Público será el deductivo, inductivo, analítico, sintético. Se utilizará la exposición oral y el conocimiento de casos concretos para promover la participación activa del estudiante. Inventario de recursos. Profesores, ¿verdad? Pueden haber conferencistas, muy complicado, pero podríamos ver, ¿verdad? Comprende distintos materiales de apoyo estudiantil, representado por libros, textos, folletos, ¿verdad? Algunas que se les entreguen, y otros que forman parte de la aquí no es biografía, sino bibliografía, ¿no? Bibliografía. Para un mejor efecto de estos materiales, la bibliografía se divide en libros básicos y complementarios, como ustedes ven, es bibliografía, ¿verdad? Vamos componiendo los errores que hay allá. Se divide en libros básicos y complementarios, es decir, textos específicos y generales. Los textos citados en la bibliografía, hoy sí está bien, del programa se encuentran en la biblioteca de la facultad, bueno, etcétera, ¿verdad? Nosotros para este año vamos a utilizar un libro
de texto, pero no único ¿verdad? Sino que de consulta inmediata, que es elaborado por el doctor Carlos Larios Ochaita, Derecho Internacional Público. Así se llama, Derecho Internacional Público, Carlos Larios Ochaita. El doctor Carlos Larios, de reciente fallecimiento, muy reciente fallecimiento, fue mi catedrático de Derecho Internacional en la facultad, internacional privado. Muy bueno, muy buen catedrático. Se jubiló siendo catedrático, fue secretario general de la presidencia, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, fue decano en una facultad de Canadá. Y una persona muy versada, ¿no? Tiene un doctorado en Derecho Aéreo, Internacional Aéreo, de la Universidad de Canadá. O sea, él es una autoridad en la materia, ¿verdad? Su libro me parece bastante resumido, muy claro. Él fue catedrático pues, por muchos años, ¿verdad? Y aclaro, yo no tengo ningún porcentaje por la venta del libro, absolutamente ni uno, ¿verdad? Yo lo recomiendo desde el punto de vista estrictamente pedagógico y docente, estrictamente, ¿verdad? No guardo ninguna relación con la familia del doctor, ¿verdad? Él, pues nos conocíamos mucho, yo me puedo jactar que era amigo de él, después de haber sido su alumno, y nunca pues he compartido una dádiva por la venta de él, porque es su labor intelectual de él, ¿verdad? Y pues el libro me parece bastante acertado porque fue catedrático y conoce pues, las necesidades de la facultad, únicamente por ello, ¿verdad? Y bueno, los textos citados, ¿verdad? Están en la biblioteca. Tenemos también la temática, ¿verdad?, de la que se compone nuestro curso. Objetivos específicos. Dice que el estudiante efectivamente explique al final del curso Derecho Internacional Público 1 la naturaleza y los efectos jurídicos que provienen de casos concretos que conlleven la aplicación de este derecho. Lo que se hablaba yo de esta situación que se está dando, ¿verdad? Entonces, ¿qué naturaleza tiene? Hay las relaciones de diferentes bloques de poder mundial. Imagínense ustedes, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, yo voy a hacer mucho paréntesis porque para irles narrando algunas cuestiones, ¿verdad? Y nos pueden ayudar pues a un conocimiento un poco más profundo de esta rama del derecho, ¿verdad? Por ejemplo, les decía, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se deja a un lado el principio internacional del equilibrio, ¿no?, que había existido desde la Santa Alianza, ven ustedes, de 1815, hasta esos días, que la convivencia internacional se basaba regularmente en el equilibrio internacional. Se abandona ello porque dos polos de atracción mundial absorben el poder planetario, con dos sistemas de Estado y gobierno totalmente diferentes, de producción, de relaciones económicas totalmente diferentes, que se volvieron antagónicos. El socialismo o comunismo por la Unión Soviética y el capitalismo por los Estados Unidos. Primera vez en el mundo, primera vez en la historia del mundo, que el poder mundial abandona Europa central. De ahí para atrás, Europa había sido el amo y señor de los acontecimientos mundiales. Dictaba las pautas de convivencia y hasta las corrientes del pensamiento ético estético.
Después de la Segunda Guerra Mundial se desplaza el poder a otras partes. Es un acontecimiento muy importante y se concentra en dos polos, con confrontación político-militar. A eso se le llamó geopolítica, porque cada país empezó a tratar de ganar zonas de influencia geográfica. Y eso nos aniquiló también a nosotros, jóvenes. Esa guerra, los 36 años que tuvimos, guerra interna que tuvimos, que yo precisamente estudié bajo esa situación. Nosotros, estudiantes de Derecho, de esa época estudiamos prácticamente bajo las balas. Gracias a Dios eso se tenía como una noche oscura, superada totalmente, ¿verdad? Pero sí tuvimos ese ingrediente en nuestro estudio, por esa confrontación que venía de esos mundos, ¿verdad? La Unión Soviética y los Estados Unidos. Ya se llamó geopolítica. Y la confrontación a nivel planetario era Oriente y Occidente. Oriente y Occidente. El Oriente socialista, el Occidente capitalista. Ahí se fue desarrollando. Era la dinámica del mundo. Segunda Guerra Mundial. Y dentro de ese contexto se desarrollaron todos los acontecimientos mundiales y nacionales. Corea del Norte, Corea del Sur. Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Y así se dividieron todos los países. Muchos países, muchas regiones, ¿verdad? Dividieron por esa situación. Y las guerras internas, los que no se vieron tenían guerras internas. Bueno, cae la Unión Soviética, después cuando sube al poder Mikhail Gorbachev, ¿verdad? En la Unión Soviética, trata de darle una fisonomía nueva al socialismo que existía, implanta un principio que se llama la glasnost y la perestroika. Si ustedes tienen curiosidad, pues lean, que esos documentos históricos están ahí, ¿verdad? ¿Qué es la perestroika? ¿Verdad? Esa reforma que hizo, y la glasnost, el principio, ¿verdad?, sobre el cual se basaban la información y la adquisición de conocimientos en una sociedad, ¿verdad?, en transición. Como ustedes ven, pues ya para no alargar mucho el tema, la Unión Soviética fracasa con ese proyecto y cae como potencia mundial y desaparece como Estado. Un paréntesis, aquí se ve algo muy importante y se lo voy a dejar para que ustedes lo investiguen. En ese tiempo, la Unión Soviética tenía en el espacio, en el laboratorio espacial, a un cosmonauta. ¿Y qué sucede? Estando en el espacio este cosmonauta, desaparece el Estado que respaldó su proyecto y su viaje. ¿A dónde regresaba ese señor? Se quedó sin nacionalidad. La Unión Soviética desapareció como Estado. ¿A dónde regresaba? ¿Qué Estado se hacía responsable? Ese es un caso muy importante. Muy, muy importante. Como ven, situaciones muy extrañas. ¿Viste? Fue repetida en el espacio varios tiempo, ¿verdad? En el limbo, ¿verdad? Bueno, esa es la historia que podemos contar en otra oportunidad. Pero cae la Unión Soviética. Aparte de ese caso, pues, hay una reorganización, un nuevo orden mundial, ¿verdad? Ahora emergen los países poderosos económicamente, como un bloque. ¿Verdad? Porque la confrontación ya no va a ser política, ideológica. Cayó, ¿verdad?, el polo de poder mundial ideológico socialista. Ya no hay un punto de referencia ni de apoyo para esta manifestación política de Estado. Ahora el nuevo acomodo va a ser sobre la economía. Ya la confrontación no va a ser geopolítica, la confrontación va a ser geoeconómica. Y ya no va a ser Oriente-Occidente, sino ahora es Norte-Sur. Miren qué acomodo tan grande.
Y el derecho internacional público nos va dando, pues, parámetros para ir interpretando estas cuestiones y hacer esos análisis, ¿verdad?, que estamos haciendo. Entonces, la confrontación ahora es norte-sur, países ricos contra los países pobres. Imagínense. Y ahí se dan las tensiones mundiales ahora, ¿verdad? Las tensiones mundiales. Ahora hay 60, 70 personas que tienen más poder económico que el resto de la población mundial. Solo una persona, ven, solo una persona tiene en su haber, hoy por hoy, 231.000 millones de dólares. 231.000 millones de dólares. Solo en impuestos. Tiene que pagar este año 13.000 millones de dólares. Solo en impuestos. Imagínense ustedes el poder económico de estas personas. Él por hoy es el más rico del mundo, hoy por hoy. Y hacer otras fortunas astronómicas, ¿verdad? Que uno no mentalmente, yo no puedo representarme esa cantidad, ni mentalmente puedo representarme esa cantidad de dinero, ni mentalmente. Entonces, y los países pues poderosos, ¿verdad? Que China está también en lo económico. Ahorita, a finales de 2021 y a principios de 2022, China ha sido reconocida como la primer potencia económica mundial. Hay otro desplazamiento, ¿ven? Y ahora la lucha es geoeconómica. Y hay un desplazamiento de un polo de poder económico mundial. Ya Estados Unidos ya no es la primer potencia económica mundial. Y obviamente ustedes van a ver en el mosaico internacional, China está trayendo sus propios pupilos, sus propios aficionados, sus propios admiradores. Aquí en Centroamérica tenemos una punta de lanza muy fuerte con Nicaragua. Ya Costa Rica ya tiene también parte de su potencial económico hacia China. Salvador también está volteando a ver hacia China. Esta es una cuestión. Imagínense ese problema bélico, la situación económica. Incluso hace como 10 años, Japón, Estados Unidos y otros países de Occidente tuvieron reuniones con el presidente de China y le solicitaron que recortara su producción industrial automotriz en 19.000 millones, cargada para que le diera oportunidad a ellos de negociar también, ¿verdad? No sé a qué llegaron, pero ese era el planteamiento que le estaban dando. Como ven, esa situación está en estos objetivos, ¿verdad? ¿Cómo interpretamos el ámbito internacional, ¿verdad? Los efectos jurídicos que provienen de esos casos concretos, como ven, hay hasta cambios mundiales en eso, ¿eh? Cambios mundiales, desplazamiento de poderes, desplazamiento de capitales, desplazamiento de conocimiento y producción. ¿Qué papel juega Guatemala en la división internacional del trabajo? ¿Qué papel jugamos nosotros? ¿Qué papel juega Guatemala en la producción mundial? ¿Y qué papel juega Guatemala en la distribución de bienes y servicios a nivel mundial? Imagínense ustedes ese Alibaba, ese Amazon. ¿Qué papel juegan en la distribución de bienes y servicios? Enorme, monstruoso. ¿Y cómo somos nosotros? China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Japón, y ahora pues los países del Asia y del Medio Oriente que están en ascenso. Solo Latinoamérica nos hemos quedado bastante estacionados, ¿verdad? ¿Qué papel estamos jugando nosotros? Si es importante, si no, si es hegemónico, si es beligerante o solo estamos recibiendo los efectos.
Nosotros todavía estamos luchando con la desnutrición infantil. Cuando el problema de otros países es la obesidad de los niños, porque se pasaron, como decía un compañero, se pasaron de incaparina, ¿verdad? Y nosotros todavía no ha llegado. Pero todo eso tiene que ver a lo interno también, porque también el derecho internacional público afecta a lo interno. Entonces vemos, pues, cómo se pueden ir analizando estas situaciones. Y dentro de estos objetivos tenemos su contenido, generalidades del derecho internacional público, su definición o concepto, sus ciencias auxiliares, su evolución histórica, muy importante. El derecho interno versus derecho externo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué otros nombres recibe el derecho internacional? Los derechos humanos. Yo no veo muy bien ubicado este tema acá, pero ahí está, ¿verdad? Porque los derechos humanos es un tema enorme, enorme, ¿no? Vamos a tener que resumirlo mucho para poder llevar el programa, ¿no? Pero el derecho humano es un tema de un curso, ¿no? Fuentes del derecho internacional público. En el tema 2 tenemos como objetivo que el estudiante conozca y pueda aplicar con fundamento legal la norma vigente del derecho internacional público. Ahí tenemos al Estado, otra vez que veo mal, porque sujetos del derecho internacional debería ser el título y el Estado el subtítulo, ¿verdad? Pero aquí pusieron al revés. Y vamos a ver así, ¿verdad? Sujetos de derecho internacional público está el Estado, los organismos internacionales, gubernamentales, dígase la ONU, la OEA, la OIT, por decir algunos. El individuo como sujeto del derecho internacional. El individuo como sujeto del derecho internacional. Esas grandes migraciones, ¿verdad?, que hemos tenido ahorita a Centroamérica, lamentables ustedes. Pero de hecho ahí están, ¿verdad? Eso activa el derecho internacional. Las grandes migraciones que hay también de África a Europa. Igual que aquí, huyendo del hambre, de la muerte. Y tiene que haber derecho internacional ahí. Otros entes específicos, interés de la comunidad internacional en algunos grupos. Por ejemplo, cuando Centroamérica estuvo en un conflicto generalizado, los grupos guerrilleros se convirtieron en grupos beligerantes. Ese ya es un estatus internacional. Y ahí pues fueron objeto de atención del derecho internacional público. Elementos del Estado, cómo se clasifica el Estado, cómo vive el Estado, tiene derechos el Estado. Un tema muy importante que es la intervención. Ahorita ese es el tema que se está dando atrás de todo ello. Que Rusia está con intención de intervenir Ucrania. Ese es el problema, ¿verdad? Y el reconocimiento. Miren, en derecho internacional público se reconocen estados, pero también a veces gobiernos. Pero el Estado se reconoce una sola vez, ¿verdad? Hagamos gobiernos cada vez que hay cambios, ¿verdad? Y el reconocimiento para los estados, y eso lo vamos a ver, pero quiero que se les quede, el reconocimiento es un acto declarativo, no es constitutivo. Los estados no necesitan del reconocimiento para ser estados. Son estados por sí mismos, porque han reunido en su seno los elementos esenciales para su existencia, independientemente del reconocimiento. Hasta llega el primer examen parcial, dice. En el tema 3, que el estudiante se familiarice con el derecho internacional público y conozca su naturaleza, diferencias con nuestro derecho interno y los efectos que producen casos reales. Teoría general de los tratados, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ese lo deben de tener. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Importante. Ese sí lo miramos, ¿eh? 1969, por favor. 1969. Porque hay dos
convenciones de Viena sobre el derecho de los tratados, entre estados, y el otro con organismos internacionales. Vamos a ver qué se refiere a los estados, conceptos y categorías, doctrinas sobre los tratados, conceptos, terminología, validez, nulidad de los tratados. En el tema 4, el territorio estatal, muy importante. Miren, dentro de la seguridad que dice nuestra Constitución, existe la seguridad territorial. Imagínense, en la zona de adyacencia, Belice, Guatemala, ahí es muy difícil crear jurisdicción, planes de desarrollo, etcétera, ¿verdad? Porque no hay certeza en los límites del territorio y eso afecta a un Estado. Por eso es muy importante que el alumno conozca las nociones generales del territorio estatal y los diferentes espacios que contempla, ¿verdad? Nuestra institucionalidad, nuestro país, y qué significan esos límites, ¿no? Estas nociones generales, límites y fronteras, fíjense ustedes, muy importante, ¿verdad? Derecho marítimo, también es importante. ¿Cómo se dividió el mar? ¿Cómo hicieron para legislar sobre el mar? ¿Qué dicen ustedes? Ahora se mira una masa de agua, ¿verdad? ¿Qué hizo el derecho para poder legislar y que haya derecho sobre el mar? Está el derecho del mar, está la conferencia sobre el derecho del mar, el espacio aéreo, definiciones y características, convenciones de París, convención de Chicago, etc. La OASI, ¿verdad? Es otro organismo internacional, Organización de Aviación Civil Internacional, y dice civil porque la aviación militar se rige por otras leyes. Está el espacio extraatmosférico o espacio espacial. Miren, esto va en ascenso. Hoy por hoy hay muchas vertientes que están apostando por la carrera espacial. Ya se está hablando muy seriamente de poblar Marte. Y quieren llevar personas a Marte, si no este año, en los próximos 5 años y mucho. Llevar personas a Marte. Y a la Luna también para ciertas cosas, ¿verdad? Pero ya a Marte quieren asentar sociedades. Y miren ustedes, no sé si ustedes están enterados, no sé porque no he buscado, a mí no, pues no me interesa, pero está abierta una convocatoria para las personas que quieran ir a Marte. Me imagino que gente joven, no sé los requisitos. Pero el viaje es solo de ida. Así que si alguno desea, sin viaje de regreso. Es solo de ir a dejarlos y ahí terminó. Y hay miles de gentes apuntadas para ir. Habrá unos que tal vez a los últimos momentos se rajen, ¿verdad? ¿Para quiénes sí están decididos a irse? Y gente universitarios, jóvenes, están ahí, los han entrevistado y están dispuestos a irse. Sin regreso, ¿verdad? Entonces, la carrera espacial va, y ahorita ven ya la Estación Espacial de China tuvo problemas con aquel señor Elon Musk, que también ahorita acaba de lanzar más de 100 satélites al espacio. Que un artefacto lanzado por su empresa casi colisiona con este laboratorio espacial y ya le reclamaron. O sea, ya hay problemas, pero miren ustedes que es lo importante. Hasta donde hemos hablado nosotros, de aquí para atrás, en el espacio eran solo relaciones estatales. Pero ahora, con la participación de estas personas, ya hay relaciones jurídico-privadas. ¿Cómo va a resolver el derecho estas situaciones? Ven, son cuestiones que no son ciencia ficción. Aquí el segundo examen parcial y empezamos con el tercer, hacia la carrera del segundo, el tema 6, ¿verdad? Que habla sobre el territorio de Guatemala y su delimitación. Eso ya lo habíamos hablado antes, ¿verdad? Pero, a ver. Límites con Honduras, El Salvador, Belice. Y no pusieron. Fíjense que aquí se les olvidó
Está Honduras, Salvador, y les faltó un país, ya vieron ustedes. Límites con México. Están acá. De ahí el tema 7, instituciones de protección de derecho humanitario, neutralidad y medio ambiente. Que el estudiante, al conocer el derecho internacional público, pueda comprender la solución de conflictos internacionales y los efectos sociales, económicos y políticos que estos producen. Bueno. Sí, pues sobre neutralidad, ¿verdad? Sí. Pueda comprender la solución de conflictos internacionales y los efectos sociales, económicos y políticos que estos producen. Sí, pues estamos básicamente ante el derecho internacional humanitario, ¿verdad? Que es el derecho en la guerra, no el derecho a la guerra. El asilo, el refugio, los desplazados, el derecho humanitario, la neutralidad, medio ambiente y derecho público económico. Este es el contenido, pues, del programa y la bibliografía que está al final, que no es concluyente. Si ustedes tienen algún otro manual o libro donde puedan informarse, pues está bien, ¿verdad? Todos los aportes son importantes. Tenemos algunos estudios sobre las Naciones Unidas, como usted ve, sobre derechos humanos. Tenemos muchos libros sobre el derecho internacional propiamente dicho, la mayoría, ¿verdad? Sobre el medio ambiente, sobre el territorio. Y tenemos autores muy importantes, como Akenhut, es muy importante, el doctor Centeno Varías, que también fue mi catedrático en la facultad, una persona muy estudiada, muy versada y muy claro para exponer su punto de vista, el licenciado Centeno, ¿verdad? De muy grato recuerdo para mí, también fue mi catedrático, me dio el curso de lógica jurídica, un buen curso. Y después nos encontramos en otros cursos, pero también fue catedrático de Derecho Internacional, muy bueno. También el doctor Larios, tenemos el libro del doctor Larios, otro catedrático de la facultad. Montiel Argüello, un cubano, Manual de Derecho Internacional, tiene público y privado, en un tomo tiene los dos. Un libro muy bonito. Charles Rousseau, Derecho Internacional Público. Rodrigo Salvatierra, él es muy nuevo, Solución de conflictos internacionales. Modesto Seara Vázquez, muy bueno, el Derecho Internacional Público, y tiene también un libro sobre historia de las instituciones internacionales, sobre organismos internacionales, un libro tremendo, como casi 1000 páginas. Modesto Seara Vázquez, catedrática de la UNAM. Max Sorensen, muy bueno también, Manual de Derecho Internacional Público. Alfred Bedros, un alemán muy bueno, Derecho Internacional Público, catedrático pues allá en Europa, entre otros, ¿verdad? También tenemos instrumentos jurídicos. Los internacionales, básicamente, a nivel de derecho, tenemos la Carta de la Organización de las Naciones Unidas o Carta de San Francisco, le llaman también. Miren, cuando ustedes compren la Carta de las Naciones Unidas, este consejo se lo va a dar hoy, por favor, ponen atención. Cuando ustedes compren la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, vea que también venga el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Atrás, o sea, son dos leyes, pero se reconocen como una sola, aunque son dos. Entonces, compran la carta y ustedes vean que esté también el estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
Y también tenemos la Carta de la Organización de los Estados Americanos. El nombre correcto es de los Estados Americanos. Carta de la Organización de los Estados Americanos. Yo escuché hasta cancilleres que dicen de Estados Americanos, no conocen ni siquiera el nombre de esta organización, y son cancilleres. Dicen Estados Unidos de Norteamérica, ese país no existe. Estados Unidos de Norteamérica oficialmente no existe. Y hay cancilleres que dicen así, para que ustedes vean el nivel que hemos guardado nosotros por muchos años. Carta de la Organización de los Estados Americanos. Otra observación, por favor. Otra observación. Cuando ustedes compren la Carta de la Organización de los Estados Americanos, deben revisar, y eso lo dice al principio, que debe contener, y debe decir ahí, reformada por, y deben ser 4 protocolos, si no, no está actualizada. El protocolo de Washington, el protocolo de Cartagena de Indias, el protocolo de Buenos Aires y el protocolo de Managua. 4 protocolos. Si no los tienen, esa no está actualizada y no les va a servir. ¿Oye? Bueno, ya estas 2 cartas son fundamentales porque básicamente vamos a enfatizar en los organismos internacionales en estos 2, la ONU y la OEA, ¿verdad? Porque esta carta de la OEA no está señalada en los instrumentos internacionales. Así que pónganlo ahí en la bibliografía, Carta de la Organización de los Estados Americanos o Carta de la OEA. Otra ley muy importante que vamos a tener es la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados. Le ponen aquí 1969. Ya les dije por qué hay que ponerle año, ¿no? Porque el otro año, creo que 1982, es entre organismos internacionales, no es este, son 2. Y se llaman igual, lo que cambia es el año, ¿verdad? Entonces, 1969 es la que se refiere a los estados. La Convención del Mar, Conmemar, no vamos a tenerla porque es inmenso. Ese es demasiado grande, solo vamos a comentarlo, ¿verdad? Y alguna que otra ley que vamos a ir viendo por ahí, pero en principio estos 3 básicamente, internacionales, ¿verdad? La Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, 1969. Y como disposiciones legales internas, obviamente, ¿verdad? La Constitución Política de la República de Guatemala. Y la ley del organismo ejecutivo. Esa es muy importante también. La ley del organismo ejecutivo, el decreto 114-97 del Congreso de la República. Porque ahí está toda la estructura del Estado y vamos a ver la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores que está comprendido en el artículo 38 de la citada ley. ¿Cuáles son sus obligaciones, sus funciones, su jurisdicción, ¿verdad? ¿A qué es lo que se dedica? Pues el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y pues la Constitución, que es básico para nosotros, ¿verdad? Básico. Entonces vemos pues que esta situación, el derecho internacional público es muy importante para nosotros, ¿verdad? Y vimos cómo se ha ido organizando el mundo. Pero ahora con los celulares no hay límites, ustedes. El derecho internacional se ha convertido en un derecho de diario vivir. Y hoy pues hay un encuentro de fuerzas, ¿verdad? Y todavía no, es una situación tensa la que hay, ¿verdad? Una situación tensa. Pero pidámosle a Dios y a la diplomacia que se diluya esa situación. ¿No? Porque en Medio Oriente todavía
sigue en conflicto, el Medio Oriente sigue en conflicto, más que todo lo que es Siria, ¿verdad? Y es motivo también de preocupación. Ustedes vean los cristianos cómo han sido perseguidos en esos lugares. No respetan la libertad de religión ahí. Son decapitados. Y ninguna de las iglesias cristianas, ni católicas, ni... Bueno, sí han estado luchando, pero hasta aquí no oímos eso, ¿verdad? Hasta aquí no oímos. Hay gente que necesita mucha ayuda, jóvenes. Pero ahí está. Y el derecho internacional participa en todo eso. La diplomacia es muy importante. Muy importante. ¿Verdad? Me van a disculpar si no les di en orden los protocolos de la carta, ¿verdad? Pero tienen que estar los 4, ¿verdad? El primero es el de Buenos Aires. El segundo, Cartagena de Indias. Tercero, Washington. Y el cuarto, de Managua. Lo importante es que estén esos 4 protocolos, aunque no estén en ese orden, ¿no? Pero ahí dice Carta de Naciones Unidas, reformado por... Y yo les digo, es importante porque el último protocolo, sí, le dio una reforma tremenda a la Carta, grandísima. Si ustedes están sin ese último protocolo, es como que tuvieran otra ley, ¿verdad? Es un cambio, se crearon nuevas instituciones, se organizó de otra forma, o sea, hay bastantes cambios, ¿verdad? Es importante por eso que ustedes vean estas situaciones. Y entonces les decía, puntos de vista hay bastantes, ¿verdad? Incluso para definir el derecho internacional. Fíjense que aquí, en mis tiempos de estudiantes, ¿verdad? Había una librería que vendían libros de la Unión Soviética, de la editorial Progreso, muy importantes. ¿Y qué dicen del derecho internacional? Dice, es un sistema de principios y normas contractuales y consuetudinarias que regulan las relaciones internacionales y expresan la voluntad relativamente concordada, fíjense, relativamente. Esto es muy importante, esta observación, porque dice que en derecho internacional hay tensión, mucha tensión a veces, ¿verdad? Entonces dice, y expresan la voluntad relativamente concordada de los estados, condicionada por la acción de las leyes del desarrollo social de la época. La observancia del derecho internacional se garantiza con medidas individuales y colectivas de los estados, eso es cierto también, ¿verdad? Y colectiva de los estados en los límites y formas establecidas en el derecho internacional. Hay límites, pero incluso el derecho internacional también se mueve por valores supremos. Un valor supremo del derecho internacional es la estabilidad internacional. Es un valor supremo reconocido por todos los estados. Incluso en busca de la paz internacional, las Naciones Unidas pueden hacer uso de la fuerza bélica. Los cascos azules que ustedes han oído, ¿verdad? Constituye pues un sistema especial de normas jurídicas que no entra en el sistema de derecho nacional de los estados y no contiene normas de este. Al propio tiempo, es influido por las normas de derecho nacional y también puede influir en el desarrollo de estas. Regula las relaciones entre estados, no solo en la esfera de la cooperación, sino también en la lucha, por ejemplo, ¿verdad? En la lucha. Los principios y normas que reglamentan el arreglo de controversias y la conducta de los estados durante los conflictos armados. Esta es una forma de decir derecho internacional, ¿verdad? El doctor Larios pues acuña también su propio
su propia definición un poco distinta porque allá está de una forma muy general y acá ya está refiriendo al derecho internacional público propiamente dicho. Y el doctor Larios dice, el derecho internacional público es el conjunto de normas y principios, igual que lo dicen también, ¿verdad? En esta hora, que rigen las relaciones, también allá, ¿verdad? Se concuerdan bastante, ¿verdad? Pero yo ya lo dividí aquí. Dice, de los estados entre sí. B, de los estados y aquellos entes internacionales que sin ser estados, en el sentido estricto de la palabra, reciben tratamiento de estados. Por ejemplo, el Vaticano. No es un estado sui generis. Porque, ¿cómo está dividido el poder judicial, legislativo y ejecutivo en el Vaticano? Está muy concentrado. Pero, si ustedes ven la hoja oficial, la página oficial del Vaticano, dice Estado del Vaticano. Ellos mismos se califican como Estado, ¿verdad? Y efectivamente, al Papa se le dispensa un tratamiento como de jefe de Estado. Incluso goza de inmunidad, ¿verdad? Y se le recibe por los más altos, ¿no?, funcionarios de cada Estado. Pero no es un Estado como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Sí, bueno, entonces por eso dice, y aquellos entes que sin ser estados en el sentido pleno de la palabra, reciben tratamiento de estados. La soberana orden de Malta es otra, ¿verdad? C, de los estados y aquellas entidades que que sin ser estados poseen personalidad jurídica internacional. ¿Como quién? Como los organismos internacionales. Los organismos internacionales también tienen vida en el derecho internacional y pueden participar del derecho internacional y tienen capacidad internacional y tienen personalidad jurídica internacional. Entonces dice, de los estados y aquellas entidades que sin ser estados poseen personalidad jurídica internacional. De los estados ¿verdad? De los estados y de los individuos en el ejercicio de aquellos derechos y deberes que se consideran de naturaleza internacional. Aquí miraríamos, pues, cuando el ser humano, ¿ah?, en su situación propia activa el derecho internacional. Fíjense ustedes que hubo un caso en Estados Unidos que vinieron a secuestrar a un agente, ¿verdad? Y secuestrado se lo llevaron a otro país. Ella es una persona, pero activó el derecho internacional. Esas grandes oleadas de personas, ¿verdad?, que pasan de un lugar a otro, inmigrando, ¿verdad? Lo que nosotros mismos hemos estado desgraciadamente sufriendo por acá, ¿verdad? Que duele el alma ver esas cuestiones, pero ahí están. Hay niños, hay mujeres grandes, hombres ya mayores, tratando de hacer lo imposible. Esas situaciones de personas, de individuos, activa el derecho internacional. Y como ven, la situación es económica, ¿eh? La geoeconomía que estamos hablando, los polos de atracción económica ahora ya no son políticos, ahora son económicos. Y hay grandes movimientos de personas a nivel planetario. Y se están desarrollando nuevas situaciones que le dan un cambio total a la realidad mundial. Ya tenemos una naturaleza, según además algunos, ¿verdad?, que está creada, una naturaleza creada, hecha a la carta. Ya no depende de la evolución. Incluso, yo me estoy yendo muy lejos, ¿verdad?, pero para que ustedes vean hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Hay algunos investigadores, científicos, que hablan de una nueva era planetaria,
el antropoceno, que le llaman, ¿verdad? Y vean, ustedes, ya hay libros completos muy interesantes sobre el antropoceno. Ya el hombre influyendo directamente en los cambios climáticos, ecológicos, medioambientales, la huella humana que le llaman, ¿verdad? Entonces dice que es una nueva era, pues esta era va a tener como característica que se va a mover muchas veces a la voluntad de la persona humana, para bien o para mal. ¿Qué riesgos se corren con ello? Miren, ya China ya hizo un sol 6 veces más fuerte que el propio sol. Ya se están manejando también las propiedades subatómicas en el cañón de hadrones, ¿verdad? Francia y Suiza. Un error y puede haber catástrofe tremenda, ¿verdad? Ya están haciendo uno más grande. Ese cañón mide 37 kilómetros. Están, no sé si ya empezaron, pero está muy cerca la creación de uno nuevo, más moderno, más potente, como los telescopios espaciales, ¿verdad? El James, que acaban de enviar al espacio. Posiblemente se va a poder ver hasta el propio inicio del universo. Porque ustedes saben que el universo se vive todo el tiempo, en todo momento. Existe el tiempo inicial en el universo. Ustedes estamos hablando de unas cuestiones totalmente diferentes que no caben dentro de la lógica que hemos venido usando. Todo este panorama nos lo amplía el derecho internacional. ¿Hasta dónde podemos llegar? Ya el Hubble, que es el telescopio anterior, ya pudo ver el universo primitivo. Y es que, bueno, esto tiene que ver también con la velocidad de la luz, ¿verdad? No solo la potencia de los... Porque los objetos que se mueven más rápido que la luz ya no pueden ser detectados por los telescopios. Bueno, y hay un montón de cuestiones ahí, ¿verdad? Importantes que van a ir descubriéndose con estos nuevos avances tecnológicos. Ahora, ¿quiénes van a disfrutar de esos descubrimientos? ¿Estarán reservados para alguien? Porque toda esa exploración espacial debe hacerse legalmente en nombre de la humanidad. Pero ya hay también gente que se sale ustedes de las reglas y hay una persona que ya reclama propiedad sobre la luna. Ya la reclamó porque, vamos a ver si tenemos tiempo de ver el Tratado del Espacio Ultraterrestre. Dice que ningún Estado puede alegar soberanía sobre ningún cuerpo celeste. Usted, señor, como vio que eran estados y él es persona, un individuo, él se reclama propiedad. Y reclamó la propiedad sobre la luna y está vendiendo terrenos en la luna. Y asústense, le están comprando. Ya tiene una fortuna de más de 15 millones en venta de terrenos en la luna. Pero hay otra más, una española. Este hombre es de nacionalidad estadounidense. Ahora una española reclamó la propiedad del sol. Y tiene documentos de que es la propietaria del sol. O sea, hay cada loco, ¿verdad ustedes? Tras cada tema hay cada loco. Y ya está en eso. Y tiene documentos, no es propietaria del sol, y otro tiene documentos que es propietaria de la luna. Imagínense dónde va la gente, ¿verdad? Empiezan las ambiciones personales del principio. Ya para crear una sociedad en los cuerpos celestes es otro cantar, ¿no? Pero aquí va, ese también es reflejo de la convivencia de los estados. ¿Qué países participan en estas cuestiones? ¿Será que Guatemala, El Salvador, Haití, Nueva Guinea, Ecuatorial? No. Ya sabemos quiénes son, ¿verdad?
Los que toman siempre las ventajas. Y no sabemos hasta dónde vaya a dar, ¿verdad? Porque todo esto nos va a plantear, y de hecho nos plantea nuevas situaciones. Pero aquí en la Tierra tenemos que resolver las nuevas. Miren, todavía hay ambiciones en nuestros países, ¿verdad? Hay tensión entre la convivencia de los países. Nicaragua y Costa Rica siempre sobre el río San Juan han tenido problemas. Nosotros Belice, ¿verdad? Que incluso México ya reclama derechos sobre la porción de Belice. Y yo vi en internet a un señor, no sé, era mexicano, que está diciendo que el problema de Belice es de México, porque que Belice perteneció a México. Ya hay un video. Y México ya dijo que cualquier solución final se le notifique, porque él también tiene que estar de acuerdo, y también está Honduras, por el mar, ¿verdad? Por los ángulos, ¿verdad? De trazo en las zonas marinas. Dice que, y ahí tal vez tiene razón, ¿verdad? Algún trazo puede afectar aguas territoriales hondureñas. Entonces, a mí me tocó hacer un dictamen sobre el tema Belice y les puse como recomendación que tengan en cuenta posibles tercerías a la hora de la solución final de Belice. No sé si van a poner atención o no, ¿verdad? Pues yo lo puse porque creí que era conveniente ponerlo. Y precisamente ahí sale, también el Reino Unido, la Gran Bretaña, dice que también tiene que dar el visto bueno en la solución final. O sea, como ven, el tema de Belice no es nada más Guatemala y Belice, va mucho más allá, mucho más allá. Y así los problemas se van disparando, ¿verdad? En amplitud. Ven el tema Ucrania-Rusia, ya está creciendo. Ya está creciendo ese tema. Bueno, y es una situación así bastante delicada. Bien, entonces, hoy pues fue nuestro día de presentación. El día de mañana, primero Dios, vamos a estar a primera hora, ¿verdad? Y puede empezar a hacerse estas leyes, ¿verdad? La Carta de la ONU, la Carta de la OEA, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969. Y como libro de texto, ¿verdad? Como referencia, libro de referencia, ¿verdad? Derecho Internacional Público del doctor Carlos Larios Ochaita. Y otras obras en las que nos vamos también a auxiliar, ¿verdad? Para dar este curso. Así que para mí ha sido un placer, compañeros. Lo que lamento realmente es no conocerlos en persona, no tener ese contacto, ¿verdad? Humano que nos daban las clases directas, pero porque yo tenía oportunidad de conocer mucha gente, ¿verdad? Y ahora muchas personas, muchos compañeros, y ahora pues solo por acá es bastante difícil, aunque he visto algunos, ¿verdad? Y así es la situación, tenemos que cuidarnos, por favor. Vieron que hay esa nueva variante, el Omicron, está muy contagiosa. Cuidemos a los adultos mayores, ¿verdad? Abuelos, algunos padres también que son grandes, y ustedes también, ¿verdad? Así que Dios quede con ustedes, compañeros. Ha sido un placer y primero Dios nos miremos el día de mañana. Gracias, licenciado. Sí. Por el momento, este es el enlace. Si se modifica, se les avisará. ¿Oye? Sí. A usted, compañero, muy amable. Con su permiso, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Cuidan, jóvenes.